Bueno, a ver, ahí es primero que es un documento que todos los países en realidad, al tener una suerte de cambio de gobierno de pronto, les toca elaborar, ¿no? Para poder mostrar a la población cuál es su visión para construir un mejor país, ¿no? Esto no es un esquema netamente boliviano, digo, ¿no? Todos los países de la región, yo me animé a decir hasta del mundo, presentan un plan ante sus instancias legislativas para que éste sea aprobado, ¿no? Y con ese plan sea más o menos un documento que guíe, que dé líneas maestras, si quieres, del accionar de los gobiernos. Entonces, es básicamente un documento que concentra mucho de estas líneas maestras que te hablo en lo que tiene que ver con política económica, política social, política monetaria, de pronto en algún momento. Entonces, además define un poco el dimensionamiento de la inversión del Estado, ¿no? Un poco en qué va a invertir, cuánto va a invertir, por qué lo va a invertir. Entonces, es un documento fundamentalísimo, digamos, ¿no? Y más aún para el caso boliviano, porque nuestro PEDES, el Plan Nacional de Desarrollo, tiene un link directo con lo que es el esquema presupuestario y programático de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, en Bolivia, cada año nosotros sacamos unas directrices presupuestarias que sirven para que todo el Estado inscriba recursos y plata, obviamente, que va a servir para que todo el año funcione. Entonces, el eje, este esquema ya programático del plan es revelado, si quieres, es inscrito ahí en este documento, en estas directrices, y todas las instituciones públicas empiezan a usar el documento como una especie ya de guía, ¿no? que de pronto también te obliga a tener líneas claras en lo que es el SIGEP. Entonces, es un esquema ya ordenador, si quieres, de todo el funcionamiento mismo del aparato estatal. Entonces, tiene una importancia, tiene una relevancia, yo diría, muy importante en lo que es ahorita el esquema público, ¿no? Y claro, nosotros, por nuestra forma de cómo se desarrolla la economía boliviana, no hay que olvidar que la inversión pública es fundamentalísima, ¿no? Para poder tener los niveles de desarrollo que hemos alcanzado en otros años. Mira, la anterior constitución que teníamos ya precisaba, ¿no? Decía, cada gobierno que ingrese tiene que tener un plan nacional de desarrollo, ¿no? Entonces, todos los gobiernos han ido presentando, ¿no? Desde el plan Bohan, digamos, que ha sido uno de los primeros planes aquí en Bolivia, hasta pasando por el Plan Nacional de Desarrollo, que ya viene a ser del presidente Morales, el anterior PEDES y este nuevo PEDES. Ahora, ese elemento es fundamental, ¿no? Porque en realidad este PEDES es, como yo diría, el PEDES 2, porque ambos PEDES están en el marco de la Agenda Patriótica, ¿no? La Agenda Patriótica ha sido el primer documento de planificación que se ha generado en Bolivia que tiene vida útil de más de 5 años. Entonces han sido líneas fundamentalísimas para que 2 planes de desarrollo en nuestro país puedan tener, digamos, lineamientos mucho más grandes. Entonces, es un esquema, como te digo, que ya viene dándose, por lo menos ya hace mucho tiempo. Todos los gobiernos están en la obligación de presentar este Plan Nacional de Desarrollo, y creo que ya es prácticamente un documento que tiene pues, obligatoriedad en lo que tiene que ver todo el circuito político, social de nuestro país. Mira, el PEDES, como te decía, es un documento que genera las grandes líneas, ¿no? Y ahí no hay mucho que inventar tampoco, la verdad, ¿no? Porque, a ver, en el mundo ahorita hay una corriente que es generada a través de los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible generados por las Naciones Unidas. Tiene 17 objetivos, ¿no?
que es la continuación de los ODM. En su momento se presentaron también ODM. Entonces, ¿qué es lo que en general buscan? Una convivencia armónica, hay ciertos principios, pero que después son revelados en pilares dentro de lo que es los ODS. Y el ODS principal tiene que ver con reducción de pobreza. Y ahí creo que el Plan Nacional de Desarrollo identifica claramente eso. Estamos básicamente en una corriente de orden mundial. La gente necesita, o sea, los países necesitan reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Ahí no hay mucho, de pronto, mucho para escoger, yo diría, ¿no? Porque ahí el desarrollo tiene que ver con saneamiento básico, desarrollo agropecuario, medio ambiente, justicia. Entonces son esquemas grandes, ¿no? Y este PEDES es una suerte, pues, de paraguas al final del día, ¿no? Porque este paraguas funciona para que el resto de las instancias ya a nivel subnacional, las universidades, se puedan linkear, si vale el término, se puedan enlazar al Plan Nacional de Desarrollo con mucha facilidad. Entonces ahí es nomás un documento, pues, sumamente importante y que, como te digo, da líneas maestras de todo el funcionamiento del Estado, sin que esto entre en detalle y que de pronto pueda cortar derechos de unos o de otros. Entonces es lo suficientemente amplio para que todos puedan inscribir y tener un link directo con un plan nacional. De los que están muy frescos en mi memoria, yo podría hablarte del PND, que tuvo una duración del 2006, que empezó el gobierno del presidente Morales, hasta el 2011, ¿no? Que además fue, digamos, un documento muy rico, filosófico, yo diría. Tuvo, digamos, una consecuencia ya en lo presupuestal, como te expliqué en la anterior pregunta. Y claro, ya hubo resultados del 2006, ¿no? Estamos hablando ya de crecimiento económico, cierre de brechas sociales, equidad, hay una serie de indicadores macroeconómicos y macrosociales que ya empiezan a cambiar en nuestro país, ¿no? El tema es que, claro, ahí el presidente Morales, me imagino que ya tuvo que presentar ya su plan, y el plan sí fue, digamos, construido desde la visión de las personas que habían sido de mucha confianza del presidente, ¿no? Entonces ahí el documento fue elaborado porque, claro, no se era gobierno para ese momento, ¿no? Entonces el ejercicio de pronto sí fue interesante, pero de baja participación. Hay que ser ahí bastante sinceros, ¿no? Más allá de los resultados que haya tenido el plan. Y claro, después viene este otro ejercicio del PEDES, que ya viendo Agenda Patriótica, viene la primera parte, el PEDES 1, llamemos, que lo que hace es congregar a todas las instancias de planificación del Estado, directores, jefes, operativos. Estuvimos aquí al frente en el Banco Central, un poco definiendo las metas, los indicadores, de pronto ya más participativo, ¿te das cuenta? Y claro, seguíamos siendo medio tecnócratas, ¿no? O sea, seguía siendo un ejercicio medio tecnócrata, porque claro, estábamos tratando de percibir a través de estas instancias de planificación cuáles eran las necesidades del pueblo boliviano. Y claro, tenías el eje articulador de largo plazo, que era la agenda patriótica. Entonces, ahí seguramente ya con el tiempo y con de pronto también había mucha premura, yo me acuerdo, había que sacar un plan nacional. Y claro, salió el documento y bueno, funcionó desde el 2015 hasta el 2020 y otra vez, o sea, los resultados no se han dejado esperar, digamos, ¿no? Hemos tenido buenas tasas de crecimiento, hemos reducido el tema del desempleo, ¿no? Y claro, este último ejercicio de construcción de un Plan Nacional de Desarrollo, yo creo que va a marcar la historia en Bolivia, porque es el único hasta ahora que ha tenido 9 cumbres departamentales, ¿no? que han ido a recoger la demanda, ¿no?
han ido a charlar con la gente, con las regiones, decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? O sea, ¿cuáles son los proyectos anhelados de esta región? ¿Cómo podemos financiarlos? Entonces, ahí hay algo muy rico en términos de demanda, ¿no? ¿Cuál es la demanda de la gente? Y esto ha sido transportado, obviamente, a las líneas ya descritas en el Plan Nacional de Desarrollo, siempre bajo el paraguas del PEDES, de la Agenda Patriótica. Entonces, yo creo que la gran diferencia es este nivel de participación, ¿no? Que claro, ahora lo que va a hacer, y yo creo que hay en gran medida hay muchos actores subnacionales que tienen miedo, es que ellos van a tener que hacer algo parecido. Porque después de que se genere el PEDES, viene la planificación territorial, ¿no? Y la planificación territorial va a tener que, o sea, alcaldes, de pronto gobernadores van a tener que sentarse con la gente y decir, ¿cómo uso la plata que tengo? ¿No? Y claro, ojalá que eso pase también al final del día, es plata también que les corresponde a ellos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia más marcada y como te digo, para mí va a ser un hecho histórico cómo se construye este plan. Daría, hay como que tres cosas así bien puntuales, hablando de retos. Primero está este tema de reducción de la pobreza que creo que está bordeando el 5%. Deberíamos bajar los niveles de pobreza hasta un 5%, ¿no? Solamente 5% de nuestra población debería vivir en niveles de pobreza. Es un primer desafío importantísimo. Necesita una política social muy robusta, necesita trabajar educación, salud, tema bonos, focalización de bonos. Entonces es bien complejo, pero creo que es una meta bastante ambiciosa que si se la logra seguramente Bolivia va a ensanchar su clase media. Y claro, a partir de eso seguramente los resultados se dejan ver, ¿no? La sociedad crece, más clase media significa más consumo, más demanda y eso dinamiza mucho la economía, ¿no? Eso por un lado. Otro elemento que me parece sí planteado un reto muy ambicioso es el tema de los 33.000 millones de dólares de inversión, ¿no? Este monto, si bien es menor al que se había planteado con el PEDES, con el primer PEDES, es igual, sigue siendo una suma pues grande, ¿no? Es una cantidad de plata que tiene que ser primero invertida en proyectos de carácter estratégico y que genere una suerte de agente dinamizador muy poderosos en las regiones y de pronto el municipio donde se esté ejecutando, ahí tiene que haber mucha actividad económica que va a ir alrededor del proyecto. Entonces, creo que es un monto importante, es un desafío poder cumplir, digamos, con una inversión de ese tipo, porque de hecho no es tanto tener o no tener la plata. Lo importante es escoger los proyectos. Este proyecto es el que de pronto, esta carretera es estratégica porque aquí se está produciendo y aquí se está consumiendo. Necesito enlazar esos dos polos. Ya, ahí por ejemplo, eso es estratégico. Entonces, esos proyectos ya vistos con esa visión van a lograr dinamizar mucho más nuestra economía, ¿no? Ese es un segundo aspecto muy importante del plan. Y claro, ahí también yo diría ya en lo sectorial, ¿no? El abanico que tiene el PEDES y todos los indicadores que plantean están siendo, digamos, una vara que va a medir la eficiencia del gobierno, ¿no? Hay muchos opositores, deberían estar más bien alegres, ¿no? Están poniéndose metas ambiciosas y nosotros somos fiscalizadores, de pronto en el caso de algún parlamentario, y diría, pues tengo algo con que realmente demostrar ineficiencias, digo, si es que se diera. Entonces creo que la visión ahí es bastante miope, ¿no? En realidad de ciertos opositores que en realidad están más preocupados de poder aprovechar esta coyuntura
política, de pronto has tenido un paro y el paro ha hecho que una ley se abrogue, entonces ahí han hablado de un paquetazo de leyes, entonces están de pronto buscando una oportunidad para poder salir a la palestra y mostrarse, ¿no? como nuevos actores políticos contestatarios al gobierno, ¿no? Entonces creo que es un despropósito. Al final del día, este PDES es un documento de orden técnico, ¿no? Y politizarlo es un despropósito. Entonces, lo que yo creo que debe plantearse desde la oposición, obviamente, tener una lógica de seguimiento, monitoreo y, claro, también desde el Estado, tener una planificación que sea constantemente ajustada, tratando de que la realidad y lo que está pasando pueda de pronto cambiar ciertos rumbos también de lo que se tiene planificado. Entonces eso es a través de mecanismos de seguimiento, monitoreo, evaluación, eso es fundamental. Creo que ahí el esfuerzo viene por parte del gobierno y claro, desde ahí también se puede generar mecanismos de fiscalización desde nuestra asamblea. Entonces, mira, yo desde ahí creo que hay mucho trecho por recorrer. Tenemos otros 4 años de gobierno de Luis Arce. Creo que tenemos que salir del problema que nos ha puesto el anterior gobierno, que nos ha puesto la pandemia. Hay un camino muy, muy largo por recorrer. Y lo importante es que ahí los bolivianos aunemos fuerzas, podamos ser los que salimos a la calle a trabajar, ¿no? Los que le ponen el hombro al país y lo hacen por sus familias. Entonces, bueno, si no tuviera plata, se queda en su casa viendo todo el día televisión, digamos, ¿no? Pero aquí la casa tú sales a trabajar porque tienes necesidad. Y esa necesidad y ese movimiento de la gente tratando de encontrar cierto tipo de actividades generan dinamicidad económica que al final nos hace bien a todos. Entonces, creo que ese es el reto mayor. El PDES va a ser un documento articulador, un documento de orden macro, pero que al final del día, como te digo, viene a trasladar, digamos, todo este aparataje de indicadores, metas, objetivos, ¿no? Trata de sintetizarse en la mejora de calidad de vida de la gente en nuestro país.